Bueno, buenas tardes. Aquí estamos Hola, con Sabrina Insfram, colega, psicóloga las dos. Bueno, con el gusto de compartir este rato con este intercambio entre colegas. Así le dimos el nombre a este espacio, que empiezo hoy con Sabrina y la idea es continuarlo con otros colegas en las próximas semanas. ¿Cómo estás, Sabrina? bien, bien, muy contenta de estar acá. Gracias, Vane, por la invitación y bueno, por toda tu bondad este año. Qué generosa. Un gusto compartir con vos. Bueno, la idea un poco era, invitamos ahí a la comunidad a que se sume a esta conversación entre colegas que le pusimos, un poco en torno a la próxima formación que se viene, la última del año, en relación a la evaluación de potencial por análisis de discurso. Y bueno, la idea era generar una suerte de espacio para clarificar para aquellas personas que nos consultan, que están interesadas pero que tienen como algunas consultas o algunas dudas o no terminan de comprender muy bien de qué se trata, para qué lo utilizamos y demás. Así que nos pareció buena idea generar este espacio de intercambio para contar justamente eso, sobre todo cómo lo estamos utilizando profesionalmente, qué resultados nos está brindando, qué nos están pidiendo las organizaciones, por qué nos lo piden, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tiene una cantidad de preguntas que nos suelen hacer, pero bueno, la idea es que vayamos organizando la conversación un poco en torno un poco a esto, a de qué se trata la formación y para qué sirve sobre todo. Así que bueno, le invité a Sabri justamente porque Sabri ya nos va a contar un poco ella, lo que ella tenga ganas de contarnos, que va a estar todo bueno e interesante, pero bueno, un poco para contar su recorrido, cómo es que ella llegó a la formación de evaluación de potencial por análisis de discurso, tomando como base la teoría de Elliot Jaques. Bueno, cómo fue que llegó, cuándo fue, cómo fue desarrollándose y que lo está usando un montón ahora, que nos cuente un poco. Así que Sabri, te escuchamos. Bueno, yo soy psicóloga, tengo formación y experiencia en lo que tiene que ver la selección y la evaluación del talento. Y la verdad es que allá por el 2018, más o menos, trabajando ya haciendo procesos de selección y también de evaluación psicotécnico, empecé a notar que muchas organizaciones pedían evaluaciones de potencial. Pero las evaluaciones de potencial las querían a través de un método específico que era análisis del discurso. Entonces, la realidad es que ahí me puse a investigar qué era eso y dónde lo podía aprender. Y bueno, ahí fue que llegué a un curso, Vane, también junto a Mercedes, que era con quien yo trabajaba en ese momento, que se dio presencial en la UNC, ¿sí? Y la realidad es que cuando conocí la teoría me pareció súper interesante, súper rica, ¿no? Para pensar lo que tiene que ver el talento y el potencial de las personas, no solamente en el presente, sino también hacia el futuro, pero también con una metodología que nos permite evaluar cosas objetivas, ¿no? Por ahí yo vengo también del rubro de los psicotécnicos y hay muchas personas que dicen y que cuestionan un poco la validez de los test, que por supuesto tienen todos sus análisis de confiabilidad, de fiabilidad, etcétera. Y también me encontré que, bueno, estos son mediciones objetivas, también basadas en investigaciones, donde se miden aspectos muy concretos de la capacidad de la persona. Entonces fue así que me metí en este mundo y me gustó muchísimo, sobre todo por la utilidad que tiene, ¿no? Bueno, ahí empecé a tomar algunas evaluaciones de potencial, no tantas. Después me fui dedicando un poco más a lo que tiene que ver la capacitación. Y el año pasado, volviéndome a meter más en lo que tiene que ver con la evaluación de potencial, me encontré de vuelta con esto, con organizaciones que pedían medir el potencial, exclusivamente evaluar el potencial a través de la metodología de análisis del discurso. Y bueno, ahí de vuelta
a meterme de lleno en la metodología y no solamente desde lo personal y lo individual en este caso, sino también creo que el último año el gran aporte fue poder pensarlo desde lo organizacional también, cómo podemos acompañar la estructura, ¿sí? La organización, los perfiles y los talentos que se requieren. Sí, bueno, esto después por ahí estaría bueno para que lo expliquemos un poco, porque me quedé pensando en dos cosas, ¿no? Debe ser raro que de repente los clientes, las organizaciones clientes pidan así, te lo piden como con evaluación del discurso, ¿no? Como, y evidentemente es un pedido que tiene un fundamento de parte de la organización. ¿Alguna vez pudiste preguntar o te pudieron decir por qué piden específicamente con análisis de discurso? Creo que tiene que ver un poco con que las conclusiones o las predicciones que se pueden hacer mediante esta metodología no tienen que ver con que si tiene un buen potencial, un alto potencial, un medio potencial, sino también, bueno, a ver, ¿cuál es el recorrido predictivo que podría tener la persona en el corto, mediano y largo plazo en Ujú. función de cuál es la forma en que tiene hoy de procesar la información, ¿sí? Eso podría decir. No sé si a vos te ha pasado, Vane, que te digan por qué quieren evaluación del potencial. Sí, en algunos casos lo que me ha sucedido es que, sobre todo en algunos, hace unos años atrás, digamos, yo hace ya varios años que estoy vinculada con la metodología y quizás hace unos cuantos años tenía más que ver con decisiones corporativas, ¿no? No sé, una gran corporación, que tiene sus procedimientos estipulados desde algunos lugares centrales define algunas metodologías, algunos procedimientos para hacer las valoraciones de potencial y tenían, digamos, como esta bajada de línea. Entonces, en algunos casos pasaba esto, ¿no? Era como un requerimiento organizacional. Y en otros, me parece que tenía mucho que ver, ahí quería proyectar un poco qué se ve desde el resultado con esta metodología. Me parece que algunos otros lo pedían impactados por este cuadro, ¿no? Este cuadro, esta curva de progresión del desarrollo, donde se ve en el nivel, digamos, de las horizontales la edad de la persona y en la vertical eh, cuál es la potencialidad en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Es decir, las personas tienen potencial para tomar decisiones en un negocio que implica mirar un mes, un año, 2 años, ¿no? Y en esto me parece que por ahí venían los pedidos, ¿no? Como tener esta apertura para tomar decisiones con respecto a quienes promover o a quienes apoyar en su desarrollo. Y sobre todo también, Mane, ahí sumo generar los planes de desarrollo y de carrera adecuados para esas personas, Ujú. ¿no? En función de ir viendo también esta predicción, viendo, bueno, hacia dónde puede ir esa persona, cuáles son los desafíos que puedo enfrentar, que puedo compartirle para que enfrente hoy, cuáles son los desafíos que podrá enfrentar en el futuro, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, los requerimientos y el nivel de la complejidad de las tareas que tiene que desempeñar, ¿no? Eh, Tal cual, bueno, esto de la complejidad de la tarea me parece que es esto otro que vos señalabas, ¿no? Que en un primer acercamiento te acercaste más por los potenciales en sí, digamos, más de la visión psicotécnica, y que en esta segunda vuelta también, digamos, pudiste comprender un poco más esta visión más diagnóstico de la organización, ¿no? Como que de hecho, digamos, el desarrollo que finalmente hace Jax, que deriva en esta metodología del discurso, arranca desde un estudio de la organización, ¿no? O sea, como que este es su origen y bueno, nos permite esto, tener un parámetro muy objetivo, como vos decías al principio, para establecer niveles de complejidad del rol
independientemente de cómo se llame ese puesto o ese rol, ¿no? Que muchas veces nos pasa, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos como consultores externos, nos dicen, bueno, ayúdanos a medir el potencial o establecer si algunas personas tienen posibilidades de carrera para ser gerentes, ¿no? O directores, o head, o como le quieras llamar, y en realidad lo que nosotros podemos observar es que en cada organización, em, la envergadura del rol, aún llamándose en diferentes empresas de la misma manera, supongamos director o gerente, es muy diferente de acuerdo a una organización o la otra. Entonces, esta metodología, combinando los dos ejes, permite justamente hacer, yo diría, una apreciación más ecuánime del potencial de las personas. Este tema de la cuestión ética, de la valoración, era una cuestión que a Jax le importaba mucho, ¿no? Poder tomar decisiones bien informadas que permitan tomar buenas decisiones, saludables en definitiva, que generen bienestar, tanto para las personas como para las organizaciones. Justamente mientras vos hablabas, a mí se me venía a la cabeza algo que hemos conversado mucho también entre nosotras que tiene que ver con el bienestar, ¿sí? De la persona, pero también el bienestar dentro de la organización, porque cuando las personas están en los puestos que, de acuerdo a su potencial actual, basados también en la complejidad de las tareas que tienen que desempeñar, su desempeño a ver, es bueno, se encuentran motivados, ¿sí? Diferente es cuando están a lo mejor en tareas donde no se aprovechan su potencial o quizás los desafían por demás, Tal cual. ¿sí? Em, Así que bueno, yo creo que es una metodología, o sea, la evaluación de potencial a través del análisis del discurso es muy rica, muy interesante todo lo que puede aportar también para cruzar la información con otras técnicas, ¿sí? Con otras evaluaciones. Bien, y en ese sentido también te quería preguntar, en esto de que vos decías que te lo están pidiendo cada vez más, ¿no? O sea, porque por ahí a veces también pensamos cuando dirigimos los esfuerzos de formación, ¿no? No solamente por las cuestiones de que implica tiempo, sino porque también implica estudiar y implica también una inversión. Bueno, a veces uno sopesa, ¿no? Decir, che, bueno, pero esto lo estudio porque me gusta bien o esto la estudio porque en realidad tiene como una salida laboral, si uno quisiera decirlo de alguna manera, ¿no? En Ujú. ese sentido, bueno, contactando con colegas, no solamente con vos, sino con colegas de otras partes del país, eh, lo que estamos observando es que es una herramienta que la están pidiendo cada vez más. Sí, y también noto que, a ver, es una herramienta que no está ligada solamente a la Argentina, sino que también la podemos utilizar con otros países, ¿sí? Entonces, yo creo que eso abre muchísimo más las posibilidades laborales en ese sentido. Yo hoy en día trabajo realizando evaluaciones de potencial para algunas empresas acá en la Argentina o para sí, como las sedes de esas mismas empresas también en otros países, Ujú. ¿sí? Así que yo creo que en ese sentido abre mucho también la posibilidad, porque no es una herramienta que se usa solo acá en la Argentina, sino que también tiene un impacto y una trayectoria en otros países. em, Tanto de Latinoamérica como incluso en Estados Unidos, ¿no? Y ahí quiero sumar una cosa más, creo que suma también al diferencial que cada profesional puede llegar a tener, ¿no? A mí me pasa de Mm. encontrarme con personas que dicen, bueno, estoy buscando a alguien que haga evaluaciones de potencial, pero que también haga las evaluaciones de potencial desde esta mirada ética que vos decís, ¿no? Donde, bueno, a ver, potencial, ¿en qué sentido? Potencial para qué, ¿sí? Potencial.
cuándo, ¿sí? No sé si contesto ahí tu pregunta. Sí, sí, me parece que sí, y pensaba en esto otro que a veces nosotros que estamos usando la herramienta hace muchos años, por ahí lo damos como por sobreentendido, ¿no? Pero en esto de lo ético, en esto de pensar los planes de desarrollo, digamos, es como que también nos da como mucho material, por decirlo de alguna manera, a los profesionales, no solamente a quienes somos psicólogos, sino que hay mucha gente que trabaja en el ámbito del talento, acompañando el desarrollo de las habilidades. Esta es una metodología que aporta mucho desde ese lugar, ¿no? Porque básicamente lo que nos está transmitiendo es si la persona tiene la capacidad potencial de desarrollarse eh, en determinado nivel de complejidad, para lo cual después la organización verá cuáles son las competencias, las habilidades, los conocimientos en los que hay que acompañarlos, ¿no? Pero la herramienta además nos dice algo de los tiempos, ¿no? Nos va a decir, esta persona capaz que tiene potencial, pero no lo tiene hoy, lo va a tener para esta posición que la estás pensando dentro de un año, o dentro de 6 meses, o dentro de 4 años, ¿no? Y esto también va permitiendo tomar decisiones, más acertadas, finalmente más económicas para la organización con el paso del tiempo, pero sobre todo esto que estamos diciendo, em, decisiones que van a permitir cuidar más a las personas, que en definitiva hoy por hoy sabemos que esto de que las personas son lo más importante dejó de ser una frase hecha y sabemos que, bueno, es muy necesario contar con personas que puedan estar a la altura de lo que requieren los roles de estas organizaciones. Bueno, contanos un poco sobre la formación. Contanos cómo fue tu proceso de formación. Bueno, la verdad es que cuando lo cursé en el 2018 todavía esto de la virtualidad no existía, Es así cierto. que lo cursamos presencial y además de lo que tiene que ver de ir aprendiendo los distintos aspectos teóricos, porque para mí, si bien yo siempre soy muy estudiosa, para mí significó encontrarme con un libro, con un profesional que quizás no había escuchado tanto como lo es el señor Jacques, como le llamamos. Bueno, ir leyendo, la verdad es que el material de él es bastante práctico, bastante fácil de leer, no es nada muy enredado. Y después también poder ir intercalándolo con ir pensando la complejidad de los puestos a través de algunos ejemplos, bueno, que vos, Vanes, nos ibas trayendo de descripciones de puestos, y después también pensar, empezar a meternos en algunos discursos con algunos ejemplos, ¿sí? Transcriptos, y después la posibilidad también de tomar nuestros propios discursos y sobre esos discursos empezar a tener la posibilidad de supervisar. Para mí fue súper rico y súper interesante porque fue una formación súper práctica, ¿no? Súper orientado a llevarlo a la acción, ¿sí? Al principio sí es, quizás, al menos para mí, fue como un lenguaje nuevo, ¿sí? Pero después te vas como acostumbrando también a la manera en que este autor lo va pensando, te va a cómo se va desempeñando esta metodología, desarrollando esta metodología. Y bueno, eso, la posibilidad de tener ejemplos prácticos sobre los cuales pensar y después poner en práctica tanto la entrevista para definir el nivel de complejidad del puesto como la entrevista para medir el potencial de la persona, para mí fue muy importante. Bien. Me reía cuando contabas esto de, claro, no existía la virtualidad. Es verdad, pasaron no tantos años, pero sí pasaron muchas cosas. Bueno, ahora estamos haciendo la formación en un sentido totalmente complementario, que ahora la formación es completamente virtual, porque hemos pasado Sí. por todos los esquemas, por híbridos también. Ya perdí la cuenta de cuántas ediciones hicimos ya, pero bueno, esta que estamos haciendo en los últimos años y de la cual está por empezar la nueva cohorte, la última de este año,
del 2025 es totalmente virtual y bueno, con esa misma modalidad, ¿no? Combina la articulación teórica y práctica desde la práctica, buscando que sea desde la práctica y bueno, y generando un poco que al final los participantes se vayan supervisando sus propios discursos, digamos, como que incluso también algunos colegas han venido a la formación con algunos materiales, ¿no? Para tener que procesar y los hemos trabajado, obviamente, con el marco de la confidencialidad que corresponde en el espacio del cursado. Bueno, no sé si querés, como para ir cerrando, dar alguna recomendación a alguien que está pensando en tomar una formación, empezar este camino con Don Jacks. Yo creo que bueno, que es una, al menos porque he apuesto yo a seguir formándome y a seguir trabajando desde este lugar, porque creo que es un diferencial, sí, a la hora de mi rol profesional, ¿no? Poder pensar la evaluación del talento, la selección del talento y también el desarrollo del talento desde esta metodología, obviamente integrando también otros aspectos. Creo que es un diferencial. No todas las personas, no todos los profesionales lo saben usar, lo saben pensar, lo saben leer. Así que nada, lo súper recomiendo. ¿Mm? Aparte porque se arma una comunidad ñoña, como siempre decimos, Tal cual. se arma una comunidad de ñoños. Y bueno, si sos ñoño y quieres formar parte de esta comunidad, Estás, estás en el lugar correcto. invitada. Bueno, hablando de eso, por ahí antes de despedirnos, agradecerte este rato de acompañar en esta conversación, dejar el anuncio de que la semana que viene vamos a tener un espacio similar con otra colega que justamente va a hablar de las experiencias internacionales utilizando la metodología en un proyecto que hemos compartido. Y bueno, invitarles a que nos dejen sus preguntas a través de la cuenta del Instagram o bueno, a través del contacto que ustedes quieran tener, tanto con Sabrina o conmigo, y que a medida que las vamos recibiendo, las vamos a ir subiendo a nuestras cuentas como para también ir generando un listado ahí de preguntas y respuestas sobre esta herramienta que genera así como todo un wow, ¿viste? Porque análisis del discurso, aparte hay toda una línea en filosofía, ¿no? Entonces a veces te dicen, pero esto es psicología organizacional y laboral o es otra cosa, pero no, tiene que ver con evaluar el potencial y tiene que ver con nuestro ámbito. También de decir que en esta formación han participado muchas personas que no son psicólogos o psicólogas, eso también es importante aclararlo. Muchas personas que vienen recorriendo el campo de la evaluación de potenciales y de talentos, que tienen mucho recorrido y mucha pericia en lo que son entrevistas eh, laborales, han participado y han podido sacar mucho provecho también de la herramienta, así que bueno, también no dejen de consultarnos en ese caso las dudas que puedan tener y con gusto les aportamos. Bueno, gracias, Ana, por la invitación. Bueno, gracias a vos, que sigas bien con tu jornada. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Adiós.